Hola, bienvenidos. Llegó el momento de hablar de mi país y las elecciones en Perú están a menos de un mes de realizarse. Estas son quizás las elecciones más importantes en más de 3 décadas, ya que en promedio Perú ha tenido un presidente por año debido a una historia que empieza ahora y que para que entiendan en el futuro los videos sobre las elecciones de mi país, es importante hacer este recuento. Pero ¿cómo es que Perú ha tenido un presidente en promedio por cada año desde hace 10 años? Eso empieza en el año 2016. En esa oportunidad, el Perú viró a la derecha y por primera vez, dos candidatos de derecha pasaban a segunda vuelta. Pero Pablo Kuczynski derrota a Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori, con tan solo 40.000 votos, un margen muy estrecho. Ella señala que gobernará desde el Congreso, ya que había obtenido una mayoría aplastante. Tenía mayoría absoluta y muy cerca de la mayoría calificada. Es en ese momento que con ese poder genera el primer pacto mafioso de partidos del Congreso de oposición al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Desde el primer momento ejerce una presión muy fuerte sobre el gobierno de Kuczynski, él cede en muchas oportunidades, hasta que en el segundo año de gobierno de Kuczynski, valiéndose de una antigua investigación sobre un posible negociación incompatible que habría tenido el presidente Kuczynski cuando fue ministro de Economía en el pasado, para generar una acusación constitucional. Utilizando su mayoría en el Congreso y con la alianza que ya había conseguido de este primer pacto mafioso de partidos de la oposición, se hace una interpretación auténtica del artículo 113 de la Constitución peruana, que expresa los motivos de una posible vacancia del presidente de la República. Este artículo había sido usado anteriormente cuando el dictador Alberto Fujimori, aprovechando su permiso para ir a una reunión de la PEC, no regresa al Perú, sino que se va a Japón, saca la segunda nacionalidad que siempre había negado, ya que Japón no extradita a sus connacionales, el gobierno de Fujimori se caía a pedazos y él renuncia por fax desde Japón. El Congreso de la República no acepta esa renuncia y lo vaca por incapacidad moral o física, ya que él había huido y físicamente no podía seguir gobernando el Perú. Ellos hacen una interpretación auténtica basándose en esta acusación contra Pedro Pablo Kuczynski en el pasado y abren un proceso de juicio político. El gobierno de Kuczynski se une con el hermano de Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, y esa alianza logra que Kenji Fujimori quiebre la bancada de Keiko Fujimori, le quita 10 congresistas y con ello no alcanzan los votos necesarios para sacar a Kuczynski en esta acusación constitucional. Keiko Fujimori toma revancha de esto, vuelven a poner un segundo intento de vacancia y hacen caer en una trampa a su hermano Kenji y a algunos ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde se negociaba los votos en contra de la vacancia en favor de obras y posibles presupuestos para los congresistas de las regiones a los que representaban. Pero sin duda, el principal motivo de esta negociación de votos fue el indulto a su padre, el dictador Alberto Fujimori. Para hacerse público esto, Kenji Fujimori es destituido y atraviesa un proceso judicial y Pedro Pablo Kuczynski es presionado para renunciar. Así cayó el primer presidente. Asume Martín Vizcarra en su sesión constitucional y él rápidamente se pone en oposición a Keiko Fujimori y al pacto. Él pudo sostenerse con el apoyo de la población hasta que el Congreso niega la confianza a un gabinete por segunda vez. De acuerdo a la Constitución, el presidente puede disolver el Congreso si esto sucede, y así lo hizo. Se produce una nueva elección para recomponer el Congreso, pero Martín Vizcarra comete un error. No presenta candidatos en esta nueva elección para recomponer el Congreso. Los partidos que habían sido derrotados se recomponen, ganan el proceso electoral y se crea un segundo pacto mafioso. Y es así que en noviembre del 2020 logran vacar a Vizcarra finalmente. Como no existían más vicepresidentes, asume el presidente del Congreso. Por ende, el Congreso elige a Manuel Merino. Manuel Merino solo dura 5 días en el cargo debido a las masivas protestas que culminan con la muerte de Inti y Brian. El Congreso, presionado por la opinión pública, tiene que elegir a un presidente que no forme parte del pacto. Y es así que llega Francisco Sagasti, quien logra contener varios intentos de vacancia hasta las elecciones del 2021. Keiko Fujimori vuelve a ser derrotada en segunda vuelta por el profesor rural Pedro Castillo. Si bien el gobierno de Pedro Castillo probablemente ha sido uno de los gobiernos más ineficientes y mediocres que ha tenido el Perú, ya que él no se encontraba preparado para ser presidente y tenía muy poca experiencia de gestión pública, además de que parte de su entorno tenía acusaciones de corrupción, es cierto también que desde el día 1 de la derrota de Keiko Fujimori
todo el pacto mafioso puso toda la maquinaria para impedir un gobierno de Castillo y entorpecerlo totalmente. Presentaron muchas mociones de vacancia que no alcanzaban la mayoría calificada. En diciembre del 2022 se corre el rumor de que el partido por el que Pedro Castillo había ganado se estaba volteando en favor de la vacancia. El mal aconsejado sale en televisión nacional intentando dar un golpe de Estado que de acuerdo a como lo calificó la ex primer ministra Betsy Chávez de manera indirecta, fue el golpe de Estado más idiota. Salió leyendo un discurso donde daba un autogolpe, tomando fragmentos del discurso de Alberto Fujimori, pero no se había asegurado de tener alianzas ni con los militares, ni con las fuerzas policiales, ni con otros partidos políticos, ni con ninguna institución. Por ende, su golpe dura menos de 5 horas y es detenido huyendo hacia la Embajada de México. Es destituido por el Congreso y asume Dina Boluarte. Dina Boluarte hace una rápida alianza con este tercer pacto mafioso y se sostiene en el poder a pesar de masivas protestas, principalmente en diferentes regiones del Perú. Sacan al ejército y mueren alrededor de 60 personas, muchas de ellas con tiros en la cabeza. Esta alianza poderosa, que duró más de 2 años y medio, no solamente sostuvo a Dina Boluarte, quizás la presidenta más impopular de toda Latinoamérica, con 3% de aprobación, es decir, dentro del margen de error de cualquier encuesta, sino que además empezaron a tomar el control de todas las instituciones del Estado. Eligieron un nuevo Tribunal Constitucional, eligieron un nuevo Contralor, un nuevo Defensor del Pueblo, y también recompusieron la Junta Nacional de Justicia, que es quien elige a los jueces y fiscales, así como los sanciona o destituye. También tomaron el control de la Fiscalía, y los dos únicos poderes que han resistido el embate de esta mafia han sido los órganos electorales, que hasta ahorita han resistido la presión, y también, curiosamente, el Poder Judicial, que ha tenido durante años una mala imagen ante la población, pero que en estos momentos resultan un bastión de la democracia que aún se resiste. Una vez que se acercan las elecciones y la impopularidad tan grande de Dina Boluarte, con menos de 3% de aprobación, sucede este episodio. Un precandidato presidencial muy cercano al pacto sufre ataques muy violentos de parte de la población que rechazaban su presencia en medio de la campaña. Esto asusta a todo el pacto y deciden destituir a Dina Boluarte en menos de 12 horas. Es así como llega José Gerí, un presidente, también presidente del Congreso, que tenía una seria acusación de violación contra una mujer y además era conocido por varios de sus colegas congresistas como un consumado lobista. Al tercer mes de su gobierno, él intentaba presentarse como un posible Nayib Bukele, pero termina siendo encontrado en reuniones a altas horas de la noche en los locales de comida china que pertenecían a empresarios chinos que tenían contratos con el Estado. Rápidamente la opinión pública se pone en contra de Gerí y debido a la campaña electoral el pacto empieza a desquebrajarse y piden, una parte de ellos, la salida de Gerí. Keiko Fujimori se opone a esto, sin embargo es derrotada y Gerí cae en menos de 5 horas. Asume el último presidente que en este momento se encuentra gobernando, José Balcázar, que para muchos no está dando la talla, además de tener también serias acusaciones sobre él. Es así como el Perú en este momento llega a este proceso electoral intentando que el próximo presidente recomponga el balance de poderes y vuelva a ser un sistema presidencialista con ciertos rasgos parlamentarios, pero esto provocará en el futuro una confrontación muy fuerte entre el todo superpoderoso nuevo Senado, que tiene todas las facultades prácticamente de un sistema parlamentario, frente a un poder ejecutivo que intenta o intentará recuperar el poder que le ha sido quitado. Es por eso que en las elecciones de mi país, en estos momentos, todo el voto se encuentra disperso y quien va encabezando las elecciones tan solo tiene 10%. Si has llegado hasta aquí, toda esta información es sumamente relevante para que entiendas, a partir de ahora, lo que va a pasar en las elecciones en Perú. Muchas gracias por la atención.